La historia nos dice que los excelsos caballeros templarios, pertenecientes a la Orden del Temple, de allí derivado su nombre, fueron una de las órdenes militares cristianas más poderosas de la Edad Media. Acorde con la leyenda, eran monjes guerreros que defendían a los cristianos que peregrinaban a Jerusalén, es decir, a Tierra Santa, tras su conquista en la primera cruzada en el año 1099 de nuestra era. Se cuenta que los caballeros templarios se establecieron en torno a 1119. Recibieron el reconocimiento papal 10 años después, en 1129, lo que es bien cierto es que fue una orden militar de élite, al servicio de la Iglesia Católica medieval. Lo que pocos, o mejor dicho, solamente unos cuantos privilegiados saben, es que la Orden del Temple, cuyos miembros combinaban la destreza marcial con la vida monástica, y defendían los lugares santos cristianos y a los peregrinos en Oriente Medio y en otros lugares, no pertenecían solamente a un país, sino a todo aquel soldado de élite que tuviera la fe y el fervor suficiente para dar su vida, para proteger los secretos más codiciados de la incipiente Iglesia, su destreza en combate, su ferocidad para defender, su gran convicción y su alto sentido del deber, los llevó a ser considerados como altamente peligrosos, al grado de considerar la opción de exterminarlos. Pero lo que casi nadie sabe, es que no fue la Guerra Santa la que acabó con los legendarios caballeros templarios, sino otra causa más terrenal. La orden fue traicionada y cayó víctima de la lucha de poder entre Felipe IV de Francia y el papado de esa época. La ambición y el fanatismo del monarca instigaron un oscuro proceso que se saldó con la disolución de la Orden del Temple. Lamentablemente el Vaticano poco pudo hacer para defender a sus guerreros, o eso era lo que toda la gente pensó. Durante siglos, el propósito original de la Orden era proteger las vidas de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén tras su conquista. La Orden fue reconocida por el patriarca latino de Jerusalén, Garmón de Picquigny, que le impuso como regla la de los canónigos agustinos del Santo Sepulcro. No se había tenido noticias de la Orden templaria hasta el día de hoy. En la ciudad de Nueva York, para ser precisos la Nochebuena del año 2019, justamente en los albores del nuevo milenio, donde cientos de leyendas del fin del mundo daban aparentes señales de que este sería inminente y esa fecha sería crucial para ello, unas obras en el metro que se habían programado para dar mantenimiento y renovación, accidentalmente descubrieron unas antiguas reliquias que, a decir de cientos o tal vez miles de académicos expertos, no deberían estar allí. El hallazgo constaba de muchos objetos con el característico escudo de la Orden del Temple, pero quizás la pieza más misteriosa y la que causó el asombro y el revuelo en la sociedad científica de la época, fue un esqueleto portando la armadura y las insignias propias de un templario, en cuyas manos sostenía una gran y misteriosa llave. La experta arqueóloga de nombre Karen Goldman, experta en este tipo de pasajes históricos, fue solicitada en el lugar, para dar fe de que el hallazgo era auténtico y no alguna clase de fraude o el robo de un museo. Determinar el origen del hallazgo no sería tarea fácil, debido a lo delicado del esqueleto y la forma en que éste fue hallado, pero ese descubrimiento pronto se revelaría en la forma de un ser maligno, que fue despertado para llevar a cabo una terrorífica misión: liberar al diablo de su prisión. El equipo de construcción del metro trata de hacer espacio a la doctora Goldman, para no dañar el que quizás era el descubrimiento arqueológico más grande de todos los tiempos. Goldman no puede determinar el significado exacto de su descubrimiento, pero la prensa no pierde ni un segundo en difundir la noticia del descubrimiento, lo cual lógicamente llega a todos los rincones del mundo, incluso a un decrépito y antiguo monasterio enclavado en las tierras más apartadas del Medio Oriente, donde los monjes guerreros conocidos como los caballeros templarios, los cuales se creían extintos hacía siglos, escuchan atentamente cada detalle de la noticia. Recordemos que la Orden del Temple es una antigua secta encargada de proteger las reliquias sagradas, y el padre prior identifica inmediatamente la llave como, valga la redundancia, la llave del Santo Sepulcro, la cual, a diferencia de lo que todos piensan, no es para resguardar el cuerpo de Cristo, sino para mantener cautivo al mismísimo Satanás. Se lleva a cabo un concilio, donde eligen al mejor y más capaz de sus alumnos, el padre Liuco, dicho más propiamente Lucas, de origen ruso y ex Spetsnaz de élite antes de unirse a la orden. ¿Quién es el más capacitado para llevar a cabo la encomienda y quién está mejor preparado, tanto física, eclesiástica y mentalmente, para enfrentarse la diabólica amenaza que se cierne sobre el mundo?
El priorato envía el informe al Vaticano mientras el padre Lucas se apresura para llegar a la ciudad de Nueva York. Desafortunadamente la locación donde se llevaron los artefactos sagrados es confidencial. Es allí donde Lucas aplica sus conocimientos de espionaje e infiltración para poder dar con el paradero de la llave. Lo que es primordial para evitar la catástrofe que se avecina. De no hacerlo, se consideraría desatado el apocalipsis, y comenzaría el principio del fin para la humanidad y la civilización como la conocemos, sería reducida a cenizas según la antigua profecía. Es allí donde todas las cosas sobrenaturales que los frailes guerreros temían comenzaron a hacerse realidad, pues a Lucas no le resultó para nada sencillo encontrar el sitio donde habían trasladado las reliquias. Y justamente al arribar encontró a la doctora Goodman manipulando los restos de su antiguo compañero. El padre Lucas comenzó a explicar el gran riesgo que conllevaba el manipular esas piezas. Pues la llave no pertenecía a este mundo. La doctora evidentemente admiraba la elocuencia y el vasto conocimiento del sacerdote soldado, pero de ninguna manera cedería en entregar lo que ella consideraba el mayor descubrimiento de la historia. Lucas le explicó que si ese monje había llegado a América, era porque este territorio era desconocido para los franceses e ingleses en esos años. La esperanza era que estas tierras nunca se poblaran. Nadie pudo adivinar que terminaría siendo una de las ciudades más cosmopolitas, y una de las más importantes de todo el mundo, y a decir verdad la elección del lugar era un secreto. El sacerdote que sacrificó su vida para proteger la llave se llevaría dicho secreto a la tumba y al parecer cumplió. Pero como dijo el padre Lucas, nadie nunca imaginó que escogería como escondite el centro de la que sería una de las capitales mundiales del espectáculo. Las finanzas, el comercio y la diversión. Al momento que Lucas se acercó para exigirle la llave a la académica, ésta comenzó a hablar en sajón, una lengua muerta hablada en mayor parte de los soldados templarios, solo que la voz ya no era la de una mujer, sino una voz que evidentemente ya no pertenecía a este plano. Una entidad maligna se había apoderado del cuerpo y la voluntad de Karen Goodman, no había la menor duda, y usa su cuerpo como un parásito, el cual trata de detener a Lucas en su misión. Pero la razón por la que enviaron al sacerdote no era solo por su gran fuerza y tamaño, su destreza para el combate o su capacidad militar, sino por su amplio conocimiento en lenguas muertas y el uso del ritual romano para exorcismos. Después de someter a la doctora Goodman ante los atónitos ojos de agentes de policía, científicos y académicos, finalmente el sacerdote logra liberar a la doctora y deshacerse del parásito infernal que la mantenía controlada. La doctora argumenta acerca del descubrimiento y su valor histórico. Pero el sacerdote es del conocimiento que manipular esa llave conlleva un peligro inminente y que resultaría catastrófico. Le ofrece el tomar la evidencia fotográfica que requieran, pero la llave debía llevarse bajo custodia del Vaticano, pues a este le pertenecía y tenía la competencia sobre este tipo de reliquias. Con todo el pesar de su corazón la doctora accede y mira al clérigo guerrero llevarse consigo la llave, escoltado por un pelotón de la Guardia Suiza, quienes son los responsables de la seguridad en el centro neurálgico de la fe católica, llegando a ser guardaespaldas personales del mismo Papa en persona. Al dar parte a sus superiores, Lucas siente una incomodidad, una sensación que nunca antes había sentido. Cabe mencionar que antes de enlistarse, vio en persona los horrores de la guerra con Afganistán y el deceso de miles de personas de todos los bandos involucrados. Por eso decidió unirse a la Iglesia, para dejar atrás todo el horror de la guerra, y usar mejor sus talentos para proteger a los fieles de hechos como ese que se llevaron la vida de tantos civiles inocentes. La sensación de que algo no cuadraba se estaba haciendo cada vez más intensa. El sacerdote estaba sudando frío. El capitán de la Guardia Suiza le preguntó si estaba bien. Él solamente dijo que era la emoción de conocer a su santidad en persona, pero el guardia sonriendo le dijo que no verían al Papa, sino al camarlengo Onésimo Ripoll. El cargo de camarlengo se refiere literalmente como el cardenal que preside la Cámara Apostólica. Él tiene la función de administrar, gestionar y resguardar el tesoro pontificio, certificar la muerte del Papa y convocar al cónclave para elegir sucesor. Y a su vez es quien era encargado de los asuntos relacionados con las recuperaciones del arte sacro, y las reliquias que se consideraban extraviadas o que fueron robadas al Vaticano en épocas pasadas, como un ejemplo en la Segunda Gran Guerra. Al llegar fueron recibidos por el camarlengo en persona. Don Ripoll saludó a Lucas efusivamente y declarando que se sentía tanto honrado como un poco celoso de estar
Ante la presencia de un legendario caballero templario en persona, Ripoll era un hombrecillo demasiado insignificante, de estatura pequeña, miope, tenía varias dolencias y a pesar de ello, fungía estrictamente con sus deberes al mando de las cosas que el Papa no puede realizar. Ripoll le comentaba a Lucas que en ese momento transitaban por la famosa avenida que llega a la Basílica de San Pedro en el Vaticano, cuyo nombre es Via della Conciliazione, la cual antes no existía y para llegar a la plaza tenías que hacerlo por un callejón. Va desde el Castillo de San Angelo a la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Mide unos 500 metros y está rodeada de columnas. Lucas estaba encantado. Aparte de su natal Rusia y del monasterio, no conocía gran parte de la fe que profesaba y como todo buen sacerdote católico, se maravilló con todas las muestras arquitectónicas, estatuas, cuadros, retablos, sepulcros y toda la historia que rodeaba el majestuoso lugar, pero nuevamente había una sensación extraña, algo que lo estaba conturbando y lo mantenía inquieto a más no poder. Pero cuando el camarlengo Ripoll lo condujo a la cámara secreta, la sorpresa y la admiración se apoderaron del joven sacerdote. Las leyendas eran ciertas. Todas las maravillosas y poderosísimas reliquias que habían mencionado los monjes eran verdad. Ante los ojos atónitos de Lucas se mostró la sábana santa de Turín, que aunque es el objeto relacionado a Jesús más importante que permanece hasta el día de hoy, España también alberga entre sus tesoros 3 importantes reliquias de Cristo. Las reliquias son el Santo Cáliz o Santo Grial que se custodia en la Catedral de Valencia, el sudario de Oviedo, que es el paño que cubrió el rostro de Jesús, y el Lignum Crucis, un trozo de la cruz del Señor. Estas reliquias han sido estudiadas a profundidad, y permiten acercarse un poco más a la pasión de Cristo, y el Vaticano busca hacerse con ellas a toda costa. En otro lugar se mostraba el Santo Cáliz de la Última Cena. Según la tradición, la copa que Jesús utilizó durante la Última Cena, el Santo Cáliz o Santo Grial, es el objeto sagrado que se conserva en la Catedral de Valencia, pero en realidad ese es solamente una copia. Este vaso sagrado está formado por una copa de cristal de ágata, una base y unas asas. Según lo que se sabe es que solo el vaso de cristal de ágata habría sido utilizado por Jesús. La base y las asas con las piedras preciosas fueron insertadas durante la época medieval. Lucas quedó atónito al contemplar el Arca de la Alianza, la misma que acompañó a los hebreos por su peregrinar de 4 décadas, pero sin duda lo que más llamó la atención del padre Lucas fue la famosa lanza de Longinus. Según la leyenda, un soldado romano al momento de la expiración final del Mesías, atravesó su costado con dicha lanza, de la cual brotaron sangre y agua, manifestando la calidad divina de Yeshua en el momento. Las leyendas afirman que quien sea poseedor de la lanza, controlará y manejará el destino de toda la humanidad. Se supone que esta fue recuperada de manos del Führer en persona, lo cual le llevó de un aplastante ascenso de poder, a caer en la miseria y la desgracia, pereciendo de manera misteriosa en su búnker personal, pero ante la sorpresa de Lucas, el camarlengo rió, diciéndole que esas reliquias eran simples juguetes comparados con la llave del destino, la cual el viejo cardenal ahora manipulaba juguetona y maliciosamente entre sus manos. La sonrisa pronto se convirtió en una gran carcajada cuando Ripoll encerró a Lucas en la cámara junto con varios guardias. Al explicarles acerca de los peligros que conllevaban el manipular a la ligera esa llave, Lucas no pudo sino descubrir sin querer los secretos más terribles del Vaticano. El camarlengo esperaba la oportunidad de poder durante años. Por ello es que actuaba de una manera tan extraña y aparentemente pacífica. Lucas comenzó a leer la bitácora del clérigo, en busca de respuestas para poder descifrar dónde se dirigiría Ripoll con la llave. Allí se di cuenta de lo que ocultaban dentro de los muros de la Santa Sede, según lo que leía Lucas, aunque se cree que el exorcismo es una práctica que solo se ve en las películas de terror y propia solo de la Edad Media. La tradición sigue muy viva en la Iglesia Católica. El registro hablaba acerca del padre Gabriele Amort, actualmente fallecido, quien según la bitácora fue el exorcista principal del Vaticano, el cual sirvió durante 60 años y se cree que realizó aproximadamente 160.000 exorcismos. Mas sin embargo, el rito del exorcismo no se limita al difunto exorcista superior, sino que ha sido realizado por varios papas a lo largo de los años. El último registro muestra que, en 2018, el Vaticano recibió a 250 sacerdotes de todo el mundo en un taller anual sobre exorcismo. Por ese motivo buscaba la llave Ripoll, pero eso no era lo único.
El Vaticano ayudó a varios criminales de guerra nazis a escapar de las fuerzas aliadas. Tras la victoria de las fuerzas aliadas en Alemania y el fin de la Segunda Guerra Mundial, los nazis se vieron obligados a buscar refugio fuera de Europa. Se cree que miles de criminales consiguieron escapar a países sudamericanos, concretamente Argentina, Chile y Brasil. Encontró notas y recortes de periódico citando al investigador de Harvard Gerald Steinacher, quien escribió un libro que muestra documentos de viaje que apuntan a que el Vaticano ayudó a los nazis a viajar a estos países. Describe Steinacher y además sostiene que se hizo con la esperanza de revivir el cristianismo europeo, y ante el temor a la creciente influencia de la Unión Soviética, vieron bastante viable esa decisión. El Vaticano, sin embargo, ha negado terminantemente el tomar una postura al respecto y deniega toda posibilidad de hacer declaraciones al respecto. El Vaticano ganó dinero con el Holocausto. Al leer el encabezado, Lucas no pudo sino llevarse una mano a la boca ante tan escandalosa revelación. Según los apuntes de un obispo llamado Kroener, además de ayudar a escapar a miles de nazis de Europa, el Vaticano también participó en el contrabando de arte, oro y otras propiedades de familias judías saqueadas por los nazis. Por ello se hizo en poco tiempo de un inmenso poder adquisitivo y una privilegiada posición financiera, cuenta Gerald Posner, un periodista estadounidense, que se cree que Bernardino Nogara, el asesor financiero del Vaticano, fue uno de los más famosos espías nazis y quien al parecer, instituyó un terrible plan que permitía al Vaticano invertir dinero en compañías de seguros italianas, que se quedaban con los activos de los planes de seguro de vida de las familias judías asesinadas, y naturalmente como el Vaticano era un inversor y no un asegurador directo, no tenía que devolver nada del dinero obtenido mediante el esquema establecido. Escándalos del Banco del Vaticano. Al leer el encabezado, el padre Lucas comprendió por dónde iba el asunto. Confirmaba varias operaciones si bien sospechosas, algunas descaradamente escandalosas, lo que afirmaba que el Banco del Vaticano, también llamado Instituto para las Obras de Religión, IOR, se ha visto envuelto en numerosos escándalos desde hacía mucho tiempo, y como era de esperarse, uno de los movimientos más controvertidos, escandalosos y reprobables, es su trato con Hitler. Según Gerald Posner, señala que el Vaticano recibía cada año el impuesto eclesiástico de parte del líder máximo del partido alemán, la cual era una cantidad importante de dinero se pagaba al IOR, para que no pudiera ser rastreada por los bancos occidentales. El IOR fue utilizado para almacenar miles de millones de dólares, cuyos detalles nunca han sido revelados públicamente. Había cientos de cosas nefastas escritas en esa bitácora, cosas que de darse a conocer, pondrían en tela de juicio definitivamente la transparencia y la santidad del Vaticano como sede de una de las fes más grandes e importantes del mundo. Lucas siguió leyendo y encontró los apuntes referentes a un gran escándalo. En 2012 salió a la venta un libro titulado Su Santidad, basado en la filtración de documentos secretos del Papa Benedicto XVI. Dichos documentos privados fueron filtrados por el propio mayordomo de Benedicto XVI al autor, Gianluigi Nucci. Después de revisar estos documentos, se llevó a cabo una investigación interna pues todo lo estipulado resultó ser cierto. La vergonzosa investigación reveló que individuos que no eran del Vaticano estaban chantajeando a obispos homosexuales por haber roto sus votos de celibato, entre otras faltas tan nefastas y escandalosas que no era conveniente que se dieran a conocer. Muy curiosamente el Papa Benedicto XVI renunció al papado en 2013 debido supuestamente a su delicado estado de salud, pero en realidad decidió salvar su credibilidad y lo poco de reputación que le quedaba debido a este terrible escándalo. El padre Lucas estaba escandalizado y terriblemente confundido. Había dedicado su vida entera a defender a su iglesia y su fe, y ahora se enteraba que realmente había cosas tan atroces que eran difíciles de digerir aún para un sacerdote. Con su preparación, al ver un tomo algo más viejo y polvoriento, pudo enterarse acerca de una práctica que no debería existir dentro de una fe que está fundada supuestamente en el amor fraternal. La llamada penitenciaría apostólica es un tribunal secreto, que investiga los llamados delitos atroces obviamente contra la Iglesia. Se supone que se fundó en 1179 según datos del viejo libro, y se ha mantenido en secreto hasta que fue descubierta en 2009. Según lo estipulado en el viejo fascículo, solamente el Papa tiene el poder y la facultad para conceder la absolución a las personas llevadas a comparecer ante este tribunal.
Se cuentan entre algunos ejemplos de delitos tales como el intento de asesinar al Papa. Que un sacerdote exponga el pecado o la identidad de una persona que se ha confesado con ellos rompiendo el afamado secreto de confesión, entre otros que sonaban si bien descabellados. Algunos rayaban en lo absurdo e inverosímil. Supuestamente dice el libro que el Papa en persona actúa como jefe de este tribunal, llamado penitenciario mayor, algo así como juez y fiscal al mismo tiempo, y puede ofrecer la absolución o dejar que se mantenga la excomunión o la pena capital, la cual no está estipulada en el viejo libro. Lucas estaba aturdido debido a descubrir que la fe que por tantos años había defendido se caía a pedazos frente a sus ojos. Uno de los escritos quizás más descabellados citaba un juicio llevado a cabo en el año 897, donde abiertamente declara que la Iglesia Católica sometió a juicio a un hombre muerto. Tal cosa le pareció a Lucas una verdadera locura y una herejía. Supuestamente ese concilio fue conocido como el Sínodo de los Cadáveres, el cual consistía en el juicio póstumo del Papa Formoso, y que fue celebrado por el Papa Esteban VI, su propio sucesor. Supuestamente el Papa Formoso fue acusado de usurpar el papado, a pesar de llevar ya más de 7 meses muerto, por lo que como una locura fuera de toda lógica y sin el menor respeto, el cuerpo del difunto Papa fue exhumado, vestido con sus atuendos pontificios y llevado al tribunal papal para ser juzgado. Cita el escrito que incluso se nombró a un diácono para que hablara en nombre del Papa muerto. Literalmente algo que atentaba contra el principio de la Iglesia de evitar y rechazar el espiritismo. Para agravar la situación, el veredicto en contra del Papa Formoso no resultó favorable, fue declarado culpable ante cualquier tribunal que se digne de ser, y con una absoluta y descarada muestra de abuso de poder, todos sus actos como papa fueron declarados nulos. Su cuerpo fue despojado de las vestiduras papales y vestido con harapos. Se le cortaron los 3 dedos de la bendición y su cuerpo fue arrojado al río Tíber, donde los antiguos romanos se deshacían de sus infames criminales. A estas alturas, el padre Lucas estaba escandalizado, llorando de rabia, de coraje y sobre todo indignación de ver que todo cuanto se le había encomiado y enseñado como clérigo de la Iglesia estaba envuelto y disfrazado por el escándalo, la depravación y la blasfemia. Pero casi perdió los estribos cuando vio un antiguo manuscrito resguardado bajo la etiqueta Jesús no existe. Era un listado donde se citaba ciertas sospechas de que los archivos contienen comunicaciones entre el emperador Nerón y el apóstol San Pablo sobre la duda de la existencia de Jesús de Nazaret. Aparentemente la Iglesia Católica Romana y Apostólica fue una acertada estrategia política para perpetuar el Imperio Romano, dándole otra perspectiva en la que Cristo fungiría como César emperador, pero siendo representado en la tierra por el Estado Pontificio, y que la historia habría descartado el testimonio del emperador Nerón tachándolo como un demente, depravado, homicida y cruel rey caprichoso con tal de encubrir el secreto y continuar perpetuando la gloria del Sacro Imperio. Dentro del mismo documento hay un apartado que confirma la existencia y muestra evidencias y pruebas de vida extraterrestre y contacto con el Estado Pontificio. Supuestamente eran solo rumores. Varias personas, entre ellas cardenales y obispos, sugieren que el Vaticano tiene pruebas fehacientes de la existencia de vida extraterrestre. Cuentan tanto con ilustraciones que serían imposibles de reproducir con tecnología, incluso actual, y la posesión de cráneos extraterrestres. Algunas fuentes confiables afirman que los archivos contienen pruebas de que el Papa está conspirando con seres extraterrestres para implantar a todos los habitantes de la Tierra chips informáticos con el propósito de continuar gobernando sin oposición alguna. Lucas lloraba sin saber exactamente qué creer, pero continuó hojeando cada infame y denigrante palabra que tiraba por tierra la idea que las Sagradas Escrituras hacen pensar de la Iglesia del Dios del Amor. Uno de los sucesos considerados como milagrosos para todo el mundo creyente y escéptico son los 3 secretos de Fátima. Se tiene entendido que el controvertido tercer secreto de Fátima es un documento secreto oculto en los archivos. En 1917, 3 niños de Portugal recibieron profecías, una de las cuales fue presenciada por miles de personas. La supuesta supresión de este tercer secreto alimentó los rumores de que su contenido se refería a un holocausto nuclear, un desastre natural, o algo por el estilo. La publicación del contenido de este secreto en el año 2000 no contribuyó mucho a acallar las especulaciones. Lucas simplemente hojeaba ya con desesperación buscando algo que le indicara que eso era una pesada broma de muy mal gusto. Quizás el camarlengo simplemente buscaba probar su fe,
Pero cada documento contaba con sellos oficiales que Lucas conocía e identificaba plenamente como reales. Imposibles de duplicar, pues es secreto quien elige su propio sello para certificar la autenticidad de ciertos documentos, tales como los que el clérigo sostenía ahora en sus temblorosas manos. Legajos y fojas con títulos tales como el hogar de la mayor colección de pornografía del mundo, donde algunos eruditos catalogan dentro de vastas colecciones en los archivos vaticanos. Supuesto contenido catalogado como la mayor colección de pornografía del mundo, respaldado por un documento firmado por el Museo de la Erótica de Copenhague con sede en Dinamarca, que asegura estas especulaciones, además de los escritos del fundador de National Review, William Buckley Jr., y de la académica Camilla Paglia firmados de puño y letra. Otros tomos afirman que tienen un acuerdo y sociedad abierta con los infames Illuminati, a pesar de la dudosa existencia de la elitista, y hasta cierto punto fantasiosa secta secreta. Hay testimonios de personajes de mucho peso en el Vaticano que afirman que, a pesar de su supuesta disolución en la época medieval, los Illuminati se han mantenido por sí mismos, junto con sus miembros más prominentes colocados en algunas de las posiciones más poderosas de todo el mundo. Uno de esos cargos poderosos se encuentra precisamente dentro del Vaticano, donde se cree que muchos de sus miembros prominentes forman parte de los Illuminati. Lucas decidió concluir su nefasto descubrimiento con un último legajo de hojas sueltas, donde afirman la posesión y propiedad de una supuesta máquina del tiempo. Se muestran ciertos planos algo rudimentarios y algo deteriorados por el paso del tiempo, además de una certificación notariada adjudicando su concepción, aprobación, creación y construcción a cargo de un científico y sacerdote italiano, el padre Pellegrino Maria Ernetti. La supuesta máquina es llamada el cronovisor y, acorde a la descripción, es un dispositivo que aparentemente permite ver el futuro y el pasado, aunque Lucas no encontró constancia o pruebas físicas sobre la existencia de este dispositivo. Las pesadas puertas se abrieron de par en par y Lucas fue llamado al despacho del camarlengo, quien le mostró la llave del destino bajo resguardo seguro, en una bóveda privada de acceso únicamente autorizado por él mismo o su santidad. Agradeció los servicios del templario y lo despachó a su monasterio en medio del desierto. Al llegar con sus hermanos de fe, el prior reconoció la expresión de Lucas. Era la misma que él había tenido la primera vez que dejó atrás la orden para conocer los secretos, diciéndole a su posible sucesor: Lucas, hijo, sé lo que descubriste, pero créeme que es la única manera de que el mundo esté a salvo. La manera más adecuada de mantener al diablo encerrado y evitar que esté tentado a escapar de su prisión era darle la llave de su propia celda para que no huya. Era la única opción. Aparentemente Lucas comprendió que a veces los secretos es mejor mantenerlos así, en secreto, para evitar que la gente inocente sufra o corra peligro.